Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia y vamos a comenzar el acto. Bueno, pues la idea es que haya intervenciones breves desde la mesa para luego, pues quien quiera, pues poderse manifestar. Es un acto homenaje a Marcelino Camacho, coincide con la reedición del libro de sus memorias, Confieso que he luchado, que a algunos quizás os suene la que se hizo pues hace ya 25 años en la editorial de Más de Hoy. Luego ya el editor Joaquín nos contará toda la historia, y en la mesa los voy a presentar después. Yo sí quisiera hacer la relación, conocimiento que hemos tenido pues de Marcelino Camacho desde que se incorpora pues al Club de Amigos de la UNESCO. Quiero decir que no es accidental, pues es un honor que celebremos en el Club de Amigos de la UNESCO, no en el edificio que durante 50 años fue la sede y que seguramente pues muchos habréis conocido, de Tirso de Molina, sino que llevamos ya 2 años aquí, pero sí al hilo de releer las memorias de Marcelino Camacho. Fue una satisfacción encontrar que cuando se celebra el proceso 1001, sabéis que la fecha coincidió pues, el atentado de Carrera del año 73, en la defensa que hace de cuál ha sido su actividad Marcelino, pues hace una mención expresa a que ponemos todo nuestro empeño en la fundación del Club de Amigos de la UNESCO con el fin de extender conocimiento de los derechos humanos. No he localizado pues un folletito que seguramente los más veteranas del lugar, casi se llegó a repartir cerca de 1 millón de ejemplares de la Declaración Universal de Derechos Humanos durante toda la dictadura. A este respecto, en lo que fue la vinculación de Marcelino Camacho con el Club de Amigos de la UNESCO, en lo que es la crónica de los 50 años, y si alguien no tiene el librito, pues luego encantado, pues se lo regalamos. Hay una mención ex profeso un día exactamente del año 65, del 21 de diciembre, donde en la crónica se recoge: Marcelino Camacho Abad se hizo socio del club aquel mismo 21 de diciembre, da cuenta de una asamblea correspondiéndole el número 2308 de socio, aunque como se puede comprender por su historial carcelario, tuvo pocas ocasiones de ejercer sus derechos como tal. Es una ironía fuerte. Quien escribió esto fue Antonio Gómez. Bueno, pues hay diferentes intervenciones a lo largo de las crónicas que se cuentan. Hay una mención clara en donde Marcelino Camacho pues dice que los cuadernos estos que se siguen editando pues es una labor de democracia, de participación, y bueno, pues la vinculación de Marcelino pues ha sido constante pues a lo largo de los años, sobre todo una vez que terminó pues digamos su primer plano de responsabilidades sindicales y políticas. Alguna foto tenemos pues de Marcelino, luego no se ve muy bien y tal, pues acudiendo con Josefina siempre a las reuniones en el antiguo local de Tirso de Molina del Club de Amigos de la UNESCO. Yo quiero contar pues una pequeña anécdota, y es que cada vez que veía a Marcelino, pues aparte de la cordialidad que siempre derrochaba saludando a todos y cada uno de las presentes y de los presentes, posteriormente cuando comenzábamos la reunión, antes de que se inventaran entre comillas los boletines de prensa, Marcelino siempre venía con sus recortes de todas las páginas de todos los periódicos posibles subrayadas y nos daba cuenta pues cuáles eran las noticias más importantes del día, y a su vez tratáramos el tema que se tratase, siempre nos recordaba la importancia, citas clásicas, del índice de Dow Jones y de la revolución científico-técnica. Ya digo que daba igual cuál fuera el tema en cuestión. También comentar, y yo creo que seguramente pues de las personas que van a intervenir pues harán mención, aquí aparece en la foto, siempre venía pues Marcelino y Josefina, y las memorias, y justo yo creo recordarlo, hay una mención que dice: si Josefina no hubiera sido una compañera que coincidía plenamente en la gran batalla que estábamos librando y que asumía las dificultades que íbamos a tener, no hubiéramos podido convivir durante tantos años llenos de cárcel y de lucha. Esos años de cárcel, de detenciones y de lucha en los que se ha construido, a pesar de todo, nuestra vida familiar, y han crecido los hijos, hubieran sido años de infierno si no hubiera tenido a mi lado a Josefina respaldando mi lucha y la suya propia. Yo creo que aparte de la mención que hace, pues tanto Yenia, Marcel, la tía de Yenia, la hermana de Marcelino, Vicenta Camacho, que también era una habitual hasta que falleció recientemente, pues han formado parte pues de la actividad cotidiana desde los primeros tiempos del Club de Amigos de la UNESCO, ¿no? Entonces yo creo que el recordatorio, aparte de Marcelino, para el conjunto de personas. Ya sin más por mi parte, pues voy a hacer una presentación muy rápida, por lo importante los que no vayan a contar, pues Joaquín Recio es el editor de Atrapasueños,
nos contará, viene desde Sevilla, quizás se tenga que ir un poquito antes, él por eso va a intervenir en primer lugar, el por qué este atrevimiento pues, de haber reeditado, que por cierto no es reedición sin más del libro de hace 25 años, sino que incorpora los materiales inéditos. Él intervendrá en primer lugar. En segundo lugar, Víctor Díaz Cardiel, que está al lado de Yenia, que también es un viejo conocido del Club de Amigos UNESCO, una referencia muy rápida. Y es que, bueno, Víctor Díaz Cardiel empezó como obrero metalúrgico, con militancia activa y diferentes responsabilidades tanto en el PC como en comisiones obreras. Fue detenido y encarcelado en varias ocasiones durante la dictadura. El periodo más extenso de prisión duró de 1975 a 1972 y allí coincidió durante un buen periodo de tiempo en Carabanchel con Marcelino Camacho. En la actualidad, aparte de otras actividades, está dedicado a la militancia en UCR, Unidad Cívica por la República. Posteriormente, después de Víctor, intervendrá Agustín Moreno, justo a mi derecha, que bueno, fue procesado en 3 ocasiones durante el franquismo, también por su militancia sindical y política. Agustín, como todo el mundo sabe, fue secretario de Acción Sindical de Comisiones desde el 77 hasta el 96, lideró durante varios años, junto a Sánchez Elvira, sector crítico de comisiones, la actualidad es militante de base. Es licenciado en Historia, maestro industrial, ejerce como profesor de secundaria, la especialidad de Ciencias Sociales y viene participando desde hace años activamente en las movilizaciones de la Marea Verde. Sánchez Elvira, también militante de comisiones en el PC desde su juventud, comenzó su vida laboral como trabajadora del metal. Durante el franquismo fue también encarcelada en diversas ocasiones. Fue responsable de la Secretaría de Empleo de Comisiones desde el 84 hasta enero del 96 y ha sido dirigente junto con Agustín pues, del sector crítico. De 2008 a 2012 ha sido secretaria de I+D+I y en comisiones y en la actualidad es responsable de este mismo área, pero sin puestos a la dirección. Es licenciada en Historia y profesora en la actualidad. Bueno, y por último, que no necesita presentación, pues Yenia Camacho, hija de Marcelino y de Josefina, amiga y que ha tenido a bien pues, contar conmigo para esta presentación, aparte de lides literarias que nos vinculan. Sí, por último, decir que la selección de las personas pues, ha hecho tanto por coincidencia en la militancia en determinado momento de su vida como la relación personal que les vinculó pues, a Marcelino Camacho. Sin más por mi parte, Joaquín, cuando quieras. Si quieres yo te lo paso. No sé si se me escucha bien. Como somos gente que nos callamos y escuchamos a los demás, pues seguramente se me pueda escuchar. Es un placer estar en esta mesa y sobre todo también una satisfacción poder compartir mesa con gente tan importante de la lucha de nuestro país y de esta ciudad de Madrid. Pero más, me he sentido más importante porque Cos me ha hecho una foto, que eso la verdad que también para mí es un orgullo, que entonces ya ha pasado la historia de tanta gente que ha pasado por esa cámara tan maravillosa de este militante ejemplar. Hablar de Marcelino Camacho es hablar de una buena persona, según mucha gente, y quizás sea lo cierto. Fue bueno hasta el fin de sus días, y fue bueno que hasta personas como Ansón, nada sospechosas de ser de izquierda, lo tenía entre sus amigos, o por lo menos quería que fuera su amigo, otra cosa es que lo fuera. Y la verdad es que fue buena persona, eso sin duda. Pero es quizá el perfil que se ha querido mantener de Marcelino durante muchísimo tiempo, y más en un sindicato como Comisiones, que en cierto momento lo despide como presidente de ese sindicato con unas malas formas que todo el mundo comprende, porque no se merecía eso Marcelino ni en el peor de sus momentos, porque era un momento en el que no se necesitaba despedirse así de Marcelino, y se hizo. ¿Y por qué buena persona y por qué cuento esto? Porque es verdad que los padres de la democracia, de la transición, dicen que es Fraga, dicen que es Adolfo Suárez, y nosotros y nosotras pensamos que no. Pensamos que las personas buenas y padres de otra democracia deberían ser personas como Marcelino Camacho. Y esa restitución de la verdad y esa construcción de otra identidad de la democracia es la que tenemos que trabajar, rescatando de la memoria la verdad sobre Marcelino. Sería un caso Savolta nuevo, pero sí que es verdad que es una verdad que hay que buscar, porque Marcelino está inexplorado en sus archivos y en sus papeles documentales. La familia los ha custodiado, no están la mayoría de los archivos personales, no están en los archivos históricos de Comisiones, ni en la Fundación 1 de Mayo, ni en el archivo de Sevilla. Están todavía en casa de la familia archivos documentales de vital importancia, desde el debate del Estatuto de los Trabajadores hasta el encuentro aquel de la OIT,
en fin, reuniones del Confederal, reuniones de la Ejecutiva de Izquierda Unida, donde se apunta milimétricamente, y los que habéis sido compañeros muchos años de él, lo sabéis perfectamente, donde apunta milimétricamente qué es lo que acontece en esas reuniones. Y qué es lo que dice cada uno, que eso es muy importante, porque del 75, donde Marcelino empieza a redactar cartas, documentos, análisis, hasta prácticamente todo el periodo de los 80, donde él comparte la dirección máxima, tanto de Izquierda Unida del Partido Comunista como de Comisiones Obreras, ahí se cuecen muchas habas. Y ahí lo que se ven son las realidades que estamos quizá ahora tragando como ladrillos, ahora mismo en la circunstancia en la que está la izquierda social y sobre todo el movimiento sindical combativo. Y la verdad que restituir la memoria es publicar de nuevo unas memorias de Marcelino Camacho que hace 25 años que se extinguieron en los estantes de las librerías, ya no están solamente en las bibliotecas. Tema de hoy no tuvo interés ni la propia Comisión Obrera en quedarse con ese documento tan válido, tan importante como la memoria de Marcelino, y ha sido gracias a la familia que ahora mismo la edición la tiene la editorial Tabasueño, en la que participo, que es una cooperativa, y el propio Partido Comunista de España. Es importante, ¿por qué? Porque ahí sale un Marcelino que muchos habéis conocido, el de buena persona, el del padre de la democracia, pero sale un Marcelino como hombre de acción y como hombre que piensa y que articula el pensamiento en base a la acción. Es decir, es un hombre marxista en toda su amplitud, en toda su mirada permanente de la vida. Y conocerlo ahora está bien para que algunos que no nos hemos enterado quién era, lo conozcamos bien, alguna persona que, bueno, como pasionaria, todo el mundo la conoce, pero nadie sabe lo que hizo, ¿no? Está un poco despistada la gente, dice Felipe Alcaraz, precisamente en ese libro que también publicó con nosotros, y la verdad que las memorias de Marcelino son necesarias para conocer buena parte de nuestra época reciente, pero hay que actualizarlo. Y eso es quizás el trabajo que de la mano de este libro estamos impulsando, tanto desde el Partido Comunista de España, la propia familia y la editorial Tabasueño. Lanzamos hace poco un manifiesto, un lugar en memoria para Marcelino Camacho. Aquí hay bastantes de los firmantes, están aquí presentes. Un manifiesto que está abierto, por supuesto, a que se sigan sumando más firmas. Abierto en el sentido de que queremos que haya un lugar en Soria, en la provincia natal de Marcelino, un lugar donde precisamente crear el archivo documental de Marcelino, un pequeño museo que también estaría muy bien para esa provincia. Ya sabéis que es una provincia que adolece de muchos problemas que tienen que ver con que no va la gente, con que no hay actividad, con que se muere, y la verdad que incluso la Diputación de Soria ha visto con buenos ojos ya la iniciativa que estamos planteando. Un centro cultural Marcelino Camacho en la ciudad de Soria, donde también se dinamice otro pensamiento sindical, otro pensamiento político, y que sea como un foco de trabajo para todo el Estado español. Eso es un trabajo a medio plazo, evidentemente, pero hemos empezado con un buen pie. Hemos estado ya en Castilla y León presentando el 29 de octubre de este año, que es justamente el 5 aniversario de la muerte de Marcelino. Estuvimos presentando el manifiesto allí en la casilla aquella que tiene en la Brasa, en el Burgo de Osma, y en esa casilla fueron muchos medios de comunicación y mucha gente. Y gente incluso de Madrid, que tenían un acto de homenaje a Marcelino por la mañana aquí en el auditorio Marcelino Camacho, y se fueron, ahí está compañeros, que fueron hasta ahí, a la casilla, diciendo: mi sitio es este, en el sentido de que hay que seguir reivindicando la radicalidad del pensamiento de Marcelino y sobre todo un planteamiento básico en el sindicalismo, que es la participación de los trabajadores y las trabajadoras. Ese núcleo, ese nodo tan importante para el trabajo que nos toca asumir, yo creo que es de lo que estamos planteando cuando hablamos de un centro Marcelino Camacho. Ya digo que es a medio plazo. Ahora mismo el portavoz de manifiesto lo hemos designado por el ímpetu y por la fuerza y la energía que tiene el parlamentario de Izquierda Unida ahora mismo en corte, José Salleón, que es profesor de la Universidad de Salamanca. Creemos que es la única persona que ha sido capaz de ser readmitida en la pontificia después de haber sido despedido. Además fue despedido por ser comunista, que lo decía bien claro el despido del rector de la Universidad de Salamanca. Pero esta persona tiene una fuerza y una capacidad, y es el portavoz que ahora mismo está intentando, que ya se han sumado al Ayuntamiento de Zamora, que otras diputaciones de Castilla y León y otras instituciones se hagan cargo de ese futuro centro. Y es importante eso de cara a mantener la memoria y de activar el futuro. Y bueno, en ese manifiesto queremos que vosotros y vosotras participéis. Es muy fácil, hay un blog,
se llama Marcelino Vive, .blog, después lo paso si queréis, pero lo buscáis en el buscador y sale, Marcelino Vive, y queremos con eso impulsar la memoria, como decía antes. Simplemente deciros también que por... si manifiesto... Bueno, podéis mandar al correo electrónico siguiente, manifiestomarcelino@gmail.com. Ahí las adiciones. Por terminar de hablar de la edición, deciros que incorpora dos artículos que son de interés actual, que no estaban en la primera edición. También deciros que se ha corregido el estilo y también algunas cuestiones ortográficas que eran importantes. Todo ha sido fiscalizado, mirado por Marcel Camacho, que ya sabéis que también ayudó en esta memoria a su padre. Y con este libro, el Partido Comunista y Atrapasueños, con los derechos de autor que se generan, vamos a poner en marcha, que ya ha habido 3 reuniones de trabajo de la familia, sobre todo de Marcel y Aurora, con una empresa encargada ya, una empresa cooperativa, por supuesto, que se va a encargar de sacar adelante la página www.marcelinocamacho.com, el OF y el NET también está comprado, y eso lo vamos a ver en un futuro no solamente como una página agiográfica, para quien quiera, ¿no? Que también la izquierda también tenemos nuestros mitos y está bien que conozcamos todos los detalles de su biografía, pero además del personaje, del mito de Marcelino, podamos encontrar esos archivos que os decía que son importantes, que sean de fácil acceso a todo el mundo, tanto a militantes como a investigadores, como gente especializada en esos temas, ¿no? Y en fin, os animo a comprarlo, soy el editor evidentemente, os animo a comprarlo y que disfrutéis muchísimo una lectura que se ha intentado también actualizar también en el formato. Hemos hecho un libro más del siglo XXI respecto al anterior, que ya sabéis que la portada era un poquito más bien fea, pero en este caso hemos conseguido una portada mucho más moderna y sobre todo el más manejable que la primera edición, sin desmerecerla. Y no, pues nada, muchísimas gracias y seguimos. Venga, pues muchas gracias a Joaquín. Y ahora Víctor Díaz Carrión. Yo te lo pongo eso. Es que yo tengo la voz. A mí me parece una idea estupenda porque me confieso que he luchado, que yo lo he estado mirando estos días después de que me llamó Llenia para hacer el acto. Yo he recogido el momento en que nos conocimos y él lo sitúa en un encuentro que hacemos en París con la dirección del PC para estudiar los temas del movimiento obrero. Marcelino y yo fuimos por Madrid, Soto y Saborido por Andalucía, Gerardo Iglesias y Otones por Asturias, 2 catalanes, que no recuerdo ahora los nombres, y otras 2 personas del País Vasco. Entonces, yo he recordado porque él dice que fue en enero de 1964. Por lo tanto, bueno, pues entonces es cuando teníamos una actividad que lo político y el carácter sociopolítico del sindicato al que él contribuyó enormemente, pues efectivamente estaban de la misma mano, otra cosa que se haya desfigurado. Pero he tenido que mirar por otra parte en las charlas de prisión, porque como se ha dicho aquí, era muy minucioso y explica cuándo empezó las charlas de prisión, que fue, si no recuerdo mal, en marzo o hacia allá, a lo mejor en la cárcel, y le pidieron que empezara a hacer unas charlas y dio eso. Y ahí en las charlas de prisión dice una cosa que es lo que expresaba perfectamente esa comprensión del sindicalismo de clase, democrático, asambleario y sociopolítico. Y dice, 1975, fijaros bien, 40 años después, la crisis económica, político, social, de universidad, incluso eclesiástica y tal, nos sitúa en ese momento en 1975. Y es que en 1975 es que son 40 años, y la crisis de ahora pues es una crisis que se le puede decir de la monarquía, de los partidos políticos, del sindicato, de la Constitución y también territorial, porque lo de Cataluña nos tiene perplejos a la inmensa mayoría que pensemos que es un desatino de silvanar una cosa de la otra. Por lo tanto, el 20 del 11 de 1975 murió el dictador, pero el 29 del 9 de 1975 fusiló a 5 muchachos.
Y entre ellos habíamos estado con 3 de ellos. Marcelino ya no estaba, pero a mí sí me tocó, con los 3 del FRAC que fusilaron aquí en el pueblo este de Manzanares, en Hoyo de Manzanares, ¿no? Entonces, parece que no han pasado, que son 40 años, en la vida de una persona es tremendo. Entonces, desde ese momento, nosotros estuvimos, pero además en 1975 son las primeras elecciones que salen victoriosas las propuestas democráticas, abiertas, de comisiones, y es la derrota del sindicato vertical, que es una derrota del régimen, fundamental. Y es también en 1975. Es que son 40 años. Y parece que pues han pasado muchas cosas y la verdad es que te quedas asombrado. Yo, Marcelino, lo cuenta él, yo no me he tenido porque es que la verdad es que es muy difícil acordarse de todo. Y luego recuerdo que ciertamente hemos estado en Carabanchel, en Soria y en Segovia. Es decir, es una lucha permanente por las zonas de la libertad, de la conquista de la libertad, de la conquista del movimiento obrero que trabaja en la superficie, que no trabaja en la clandestinidad, y se conjuga uno de los momentos más importantes que a mí me gustaría que, si siguen trabajando los compañeros que han editado el libro de Marcelino, se podía hacer la historia especialmente del partido en Madrid, porque es que tiene, vamos, no sé cuántos datos que a mí me han recordado un periodo en que no dormía durante 3 días, hombre, de la actividad que teníamos. Un periodo de hace 40 años, que no dormíamos, no solo yo, ni solo Marcelino, no dormían muchos activistas, porque las elecciones de 1975, que no recuerdo ahora la fecha, aunque la tengo por ahí, mayo. 77. ¿Te refieres a las de jurados? A las de jurados 75. A las de jurados del 75. A las de jurados del 75. Mayo del 75. Hombre, Las de jurados en el sindicato de vertical. 1975, que es una victoria de comisiones sobre en toda línea. Que sacamos todos los derechos de los jurados nosotros. Venga, pero vamos, es decir, una combinación perfecta, no se suele decir porque las cosas casi no, de la lucha ilegal y la lucha legal. Y que habíamos ido Marcelino y yo al primer encuentro sobre el movimiento obrero, que hay un número especial dedicado a ello, en el 64. Porque había habido actividades pequeñas a lo largo de los años 60, pero no solo en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, pero es que son antes, para que nos digan que es que la historia ha empezado en el 78, como a mí me han dicho hace unos días unas cuantas alumnas de historia de la Complutense. No me han dicho, me han preguntado, oiga, ¿usted cree que la historia ha empezado en 1978? Digo, pues no, porque antes de 1978, ¿cómo se puede a una persona que ha estado tantos años en el exilio, tantos años de cárcel, autor junto a muchos más de un sindicato, aunque ahora esté como usted, se le puede ignorar de la historia? Pero decidme cómo se puede ignorar y cómo puede salirse en televisión diciendo que aquí, pues mire usted, la libertad, con todos los requisitos, con todas las prevenciones, la logramos nosotros, entre otros. Y Marcelino es uno de los artífices también de esa libertad. El derecho a votar, que yo no había votado, como tantos otros, hasta los 40 y tantos años. Pero ¿cómo se puede ignorar una historia de ese tipo? Por lo tanto, yo creo que ha sido muy acertado. Insisto, yo estuve con Marcelino en enero del 64. Y claro, eso ya no son 40 años, esos son más todavía. Esos son 11 más. Es decir, una vida larga de actividad. Y ahora te la quieren, pues no sé, aplastar. Pero yo insisto, cabe más la pelea que ha habido por los errores que se han cometido a lo largo de estos 40 años, de la memoria contra el olvido. El olvido nos lo han querido, nos lo han impuesto. Y el olvido tiene responsabilidades concretas. Y por eso hablar de la memoria y de los derechos de los vencidos en este país cuesta tanto trabajo. Y yo, que llevo 5 años dando vueltas en sol para el problema de que la memoria se imponga al olvido, pues resulta que te das cuenta que es que el olvido ha sido impuesto de arriba abajo. Y hay 2 errores fundamentales que yo quiero significar, solo para añadir una cosa a esta situación de la memoria de Marcelino Camacho. Uno, efectivamente, la transición, si cabe más error, es el olvido de la memoria. Cuando los comunistas habíamos hecho, yo no sé si más que nadie, pero bastante más que otros muchos, lo posible para que en este país no se olvidara la lucha antifascista.
claro, cuando viene la transición, aquí no había habido nada más que antifranquistas, no había habido franquistas. Es que esto es una cosa sorprendente de la historia, pero es así. Y luego hay otro que es achacable a la propia responsabilidad del PC, y yo lo digo abiertamente, que nosotros que somos los autores de la reconciliación nacional durante años, pues luego también somos uno de los autores del olvido de ese impuesto. Y eso efectivamente nos trae a una situación como la actual. Porque, ya digo, Marcelino dice, la crisis del 75, tal, y luego empieza el 76 en Madrid, y no solo en Madrid, las huelgas más importantes que ha hecho el movimiento obrero. No los ciudadanos así en genérico, el movimiento obrero. Y que eso está ahí, y que eso se ha hecho, y que eso es parte de la historia, no lo que cuenta esa señora por medio de los discos que ha hecho para la televisión, de que la democracia y la libertad les ha traído Suárez, Juan Carlos y no sé quién más. Hombre, así se cuenta la historia, y se cuenta así la historia, lo que tenemos que hacer lo posible, no sé si me paso ya, lo que se tiene que hacer lo posible es efectivamente para ordenarlas, desde el punto de vista de los sindicatos, desde el punto de vista de un partido y desde el punto de vista efectivamente general, porque somos una contribución a la libertad enorme, y Marcelino tiene un papel. Hombre, es que son 14 o 15, ya no sé, 16 años que tiran el exilio, y está viviendo unas condiciones tremendas, viene aquí a la calle Lamparo, a la calle tal, y luego resulta que hace oposiciones para entrar a trabajar de fresador en muchos sitios, y se incorpora. Hombre, aquí tenía mucho que ver también el papel de los sindicatos, digo, de los despachos laboralistas. Cuando se cuente en realidad la verdadera verdad del sindicato de la calle La Cruz, del papel de María Luisa, del papel de Marcelino, se tiene que ampliar la visión de la historia. Yo en todos los numerosos libros que son, parece, sumar papeles y papeles que ha publicado Comisiones Obreras, es que no veo reflejado en ninguno de ellos esa verdad. Y claro, estaba en la calle Fijó María Luisa Suárez, y ya Marcelino en los años 57 o por ahí ya iba a llevarle trabajadores de estándar, de Pegaso, de no sé cuántos sitios, que los despedían como se despedía entonces. Y termino. Y a mí me detiene la Brigada Político-Social, pero con el presidente del sindicato Zanero y compañeros, que fueron a casa de mi padre, donde vivía yo, a detenerme en el año 62. Y no me pudieron detener en el 62 porque aguanté hasta el 65 me detuvieran. Entonces, esa es la historia que hay que contar, y en parte en el libro y en las charlas de prisión, que son los dos que me están mirando porque no me daba tiempo a más y porque la vista ya se me cansa más de lo que quisiera. Es un reflejo de esa historia del PC y de Comisiones Obreras, como una verdadera fusión de trabajo y tal. Luego desemboca como desemboca, pero eso ya es la consecuencia de eso. Nada más, muchas gracias, y me alegro mucho de haber estado aquí. No he querido hablar porque cuando alguien ha dicho, el editor, Marcelino era el primero en la sexta que se largaba a la galería, a las lápidas de la UNA, contra José Luis López de la Calle, que le mató luego ETA, un militante del partido del País Vasco, para coger el Arriba, el periódico de la prisión, y era el primero en cogerle, el primero. Pero vamos, yo llegaba allí y el funcionario le daba tiempo a eso. En Carabanchel y luego en Soria y eso. Venga, gracias, Víctor. Agustín Moreno ahora. ¿Quieres el micrófono? Buenas tardes a todos y a todas, un saludo en primer lugar. Cuando todo se derrumba hay que echar mano a los principios, y en tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo es curioso el afán de reeditar obras clásicas. Con Marx está sucediendo directamente, o bien lecturas y análisis de Marx o de Piketty o Néstor Cojan, el argentino. Está pasando, va a pasar, me consta, con la FARC, con el elogio a la pereza, al derecho a la pereza, y lo de Marcelino me parece que es una idea estupenda, porque no solo es un balance de vida, es fundamentalmente un manifiesto de determinación, de lucha, y es una declaración de intenciones. Yo creo que es muy oportuno que vuelva a circular, que vuelva a leerse las ideas que Marcelino refleja y sobre todo el testimonio que se trasluce de ellas. Podríamos hablar de Marcelino como referente sindical, referente social,
referente político, podríamos hablar como referente moral. Eso tiene una gran importancia en los tiempos tan salpicados por la corrupción, esta, en fin, viscosidad que nos salpica a todos. Podríamos hablar de su coherencia, podríamos hablar de su calidad humana. Yo creo que podríamos echar la tarde hablando de este tipo de cosas, pero por quizá enfocarlo de otra manera, y a riesgo de equivocarme, a riesgo de meter la pata o a riesgo de suscitar debate, me ha dado por pensar esta tarde cómo se situaría Marcelino ante la realidad que estamos viviendo, en 5 puntos, en 5 cosas. Por una parte, el 15M, que surge unos meses después de la muerte de Marcelino. Yo creo que con esto Marcelino hubiera estado encantado de la vida, porque es lo que él hizo, fue lo que él junto con muchos otros inventó. La participación, el asamblearismo, la base, estar con la gente, coger los problemas donde se encuentran. Yo creo que hubiera estado estupendamente en Sol muchos días con muchas personas que allí estuvieron, que allí estuvimos. La diferencia de Marcelino es que él fue capaz de montar un movimiento asambleario en un marco de dictadura. Eso tiene muchísimo más mérito todavía. Pero a mí me parece estupendo que las personas, las gentes, descubramos mediterráneos a diario. Aunque estén ya descubiertos, los vamos a recurrir a ellos porque nos parecen útiles, nos parecen interesantes, más allá del recorrido que luego puedan tener. La segunda idea es que pensaría Marcelino del sindicalismo actual, o del sindicato tal y como está actualmente, y aquí entraríamos más en la fase de los disgustos o de la inquietud. Yo creo que ante el mayor ajuste en tiempos de paz que ha sufrido este país en esta legislatura de Rajoy, de estos 4 años brutales, en materia de devaluación salarial, en materia de recortes de derechos laborales, de abaratamiento del despido, de privatizaciones, de ataque a los servicios públicos esenciales, hubiera estado muy incómodo, no solo con lo que pasaba, sino con la falta de una respuesta adecuada al nivel de agresión. Hubiera sufrido, yo creo que viendo un poco esta paralización que hay, que al final se ha traducido en el terreno sindical como grandes acciones, una huelga Zapatero, una huelga Rajoy. Marcelino hubiera sido más del modelo griego, de contestación más contundente a las agresiones sociales. Marcelino hubiera sido un habitual del campamento de la dignidad de Coca-Cola, por poner un ejemplo concreto. En tercer lugar, sobre el cambio político. Marcelino no haría tabla rasa de toda la transición, pero sí de lo que, por ejemplo, decía ahora Víctor Díaz-Cardiel, de ese manto de silencio y de olvido que intentaron echar sobre las propias víctimas del franquismo, ¿no? Como decía Walter Benjamin, ni siquiera los muertos pueden estar tranquilos del enemigo si es este el que vence. Yo creo que en esa transición, en algunas partidas de esa transición, nos la ganó un enemigo histórico, un enemigo de siempre. Yo creo que él defendería una reforma constitucional y un cambio político en profundidad, como siempre hizo. Solo digo 2 cosas. Para él era un lema, vamos, una frase de frontispicio, un principio, una declaración de intenciones permanente, que la democracia entrase en las empresas. Estamos tan lejos de eso. Sería tan importante recuperar, si queríamos hacer una reforma constitucional a fondo, la democratización de las relaciones laborales y de la participación de los trabajadores en las empresas, que estaría de todas con este tema. Y también en cuanto a la exigencia de una mayor igualdad o la lucha contra la desigualdad social tan tremenda que se está haciendo. Él sería partidario de la renta básica, él sería partidario de la plena protección, como decía siempre, a los parados. Todos los parados tienen que tener una protección social garantizada por el Estado, etcétera, etcétera. Aquello que decía de toda persona por el derecho de nacer, el que conocemos. Él defendería el cambio político desde posiciones de clase, sin ninguna duda, no desde un populismo con un tinte o con otro. Lo haría desde los trabajadores, porque era consciente de que son el motor del cambio. Los trabajadores, las clases medias, aunque estén muy perjudicadas por la crisis económica, no llegarán hasta las últimas consecuencias, no serán consecuentes del todo. Y defendería la necesidad de una fuerza de izquierda, una fuerza de clase, una fuerza con contenido de clase marxista. La cuarta idea sería la de la unidad. Yo creo que la defendería sin ninguna duda. La unidad de la izquierda, de toda la izquierda, lo que se puede llamar izquierda. No meto aquí al PSOE. Otra cosa es unidad puntuales a efectos de gobierno, pero
unidad política la defendería. Estoy convencido que sería un firme partidario, al mismo tiempo que tenía posiciones muy claras. Él siempre defendía sus posiciones hasta el final y con mucha fuerza. Pero también decía aquello de que unidos se gana siempre o se pierde menos y divididos se pierde casi siempre. No solo defendería la unidad, sino que además sería una de las pocas personas con autoridad moral para intentarla, para plantearla, para ayudar a juntar gente. Yo creo que lo escribí hace poco. Nos haría falta aquí una especie de incidente de Xi'an, como lo que pasó en China en el año 1936, cuando invade Japón China, con un auténtico genocidio, que no se lo olvida a los chinos, los millones de chinos que murieron, y los generales de los dos bandos, de Mao Zedong, del ejército comunista, y de los nacionalistas de Chiang Kai-shek, se ponen de acuerdo, obligan a una tregua para enfrentarse a los japoneses. Algo así habría que haber hecho aquí, con las situaciones que están sucediendo, porque lo peor es que se repita de nuevo la jugada, en fin, y tengamos 4 años más de ataque neoliberal a los derechos de la mayoría de la población. Marcelino, Saramago, San Pedro serían aquellos en condiciones de hacer un esfuerzo por llamar a la unidad a todos. Y por último, para acabar, Marcelino tendría muy claro en estos momentos la necesidad de continuar con la movilización y con la resistencia. Él sabía que sin lucha no había cambio, que había que negociar, pero había que pelear siempre, al mismo tiempo. Él era un indomable no de algunos ratos, cuando uno es un indomable lo es siempre. Y tras el 20D, él tendría muy claro que habría que seguir y estaría como uno más, como el primero en la pelea. Porque Marcelino, como dice el prólogo de Vázquez Montalbán, que ha recuperado esta edición de Atrapasueños, Vázquez Montalbán decía que era un exponente claro de cómo se fue capaz de reconstruir el movimiento obrero, el movimiento sindical en España, después de la eliminación material de varias vanguardias sucesivas de trabajadores con la guerra civil y con la represión posterior. Lo único que habría que decir como Cortázar y asumir, algo que es muy duro de asumir, pero que es así, si no, no empezaremos de verdad. Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo. Le echamos mucho de menos y sobre todo los trabajadores le echarán mucho más de menos. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Ahora Salce. Porque creo que era fundamental reeditar las memorias de Marcelino en este 5º aniversario de su muerte. Ahora. No sé si se oye. En este 5º aniversario de su muerte. Yo quiero decir que gracias, Genia, gracias al editor, y también lo digo esto a Josefina. Aunque no está aquí, Josefina está con nosotros. Porque Josefina siempre va a estar con nosotros. Siempre la veo con Marcelino hasta el final. Y por lo tanto, darle un abrazo muy fuerte. Y ya sabes que está. Y desde luego estaré encantada de estar con tantos amigos y amigas, camaradas y compañeros y compañeras que de aquí, porque aquí, luego el coloquio que va a ser muy importante, hay muchas personas que han estado viviendo directamente todo esto que estamos aquí comentando. Yo no voy a repetir, hace 5 años Marcelino nos dejó. Marcelino, esto ya es general, y tendría que ser mucho más general, es una figura clave del movimiento obrero español, una figura clave de la izquierda en este país, aunque se la quiera borrar. Y digo esto porque es un ejemplo, lo están diciendo mis compañeros anteriores, como militante sindical y como talante personal. Creo que hay 2 cosas que van muy unidas en Marcelino y que son 2 cosas fundamentales en la izquierda. Y que esto va a seguir influyendo de forma determinante y tiene que seguir haciéndolo en el movimiento obrero. Y hay que hacer que así sea. No voy a repetir lo que ya se sabe de la historia, su lucha antifranquista, sus muchos años de cárcel, la militancia política, fundamental en lo que fue el PC en la época de los años 70, y desde luego ha sido algo que ha sido irrepetible, que es el primer secretario de la gran confederación que es Comisiones Obreras. Y no fue baladí crear Comisiones Obreras, había muchas dificultades para hacerlo, no nos regalaban nada. Yo creo además que, y creo que estamos todos de acuerdo, que la situación de los trabajadores y trabajadoras que tenemos cada vez peor, es cierto, no sería la misma sin la aportación, sin el coraje y sin la valentía y sin la humanidad de Marcelino Camacho. Hubiera sido algo muy distinto los años 70 y los años 80.
Yo he tenido la gran suerte, porque yo creo que esto sí que es un regalo, de estar junto con Marcelino muchos años, y con mi amigo y compañero Agustín, que está aquí, en la Comisión Ejecutiva Confederal. Yo entré en el año 84, además nos reunió a muchos jóvenes, había algunos que habían entrado ya antes, a gente muy joven, empezó a trabajar con gente de 30 y tantos años, dándonos toda la confianza, y además sin ponernos ninguna pega, y realmente hasta el año 96, todo lo que he aprendido ha sido, lo fundamental ha sido Marcelino Camacho, porque fue mi secretario general y fue el presidente de la Confederación hasta aquel maldito congreso del 96, donde se le quita del medio sin ninguna causa. Lo has dicho tú, está también grabado por televisión y es terrible aquella grabación de informe semanal. Y entonces yo sí que quiero decir una cosa, cuando se vuelven a repetir los homenajes a su persona, y me llena de alegría y de satisfacción, porque hay que hacerlo mucho más a menudo, porque hay que recordar mucho más a Marcelino. Los jóvenes tienen que saber qué fue Marcelino. También es bueno recordar lo que ocurrió en Comisiones Obreras. Se defenestró a una persona sin darle ninguna razón en el último momento y ha sido olvidado casi hasta su muerte en mi sindicato. Marcelino no ha sido la figura que tenía que haber sido desde el año 96 hasta prácticamente su muerte, y esto hay que decirlo. Y yo lo he escrito y lo sigo diciendo siempre, que muchas de las personas que protagonizaron aquellos hechos, creo que es fundamental que se haga una autocrítica de lo que pasó aquello. Es una cuestión pendiente en la figura de Marcelino y hay que hacerlo. Y creo que este sindicato tiene que hacerlo de alguna manera. Bueno, aparte de decir esto, porque ni quiero decirlo, de Marcelino destacaría de eso toda una serie de virtudes. Tenía un talento muy poco corriente en este complicado y a veces impresentable panorama político actual. Sería una cosa muy distinta. De una parte yo quería decir la valentía para defender las ideas hasta las últimas consecuencias. Lo decía también Agustín, por eso sufre la cárcel, y en la democracia surge marginación política, también con problemas serios dentro del Partido Comunista, lo dice en el libro, Hay unas broncas muy gordas con el Estatuto de los Trabajadores. Y también sindicales, pues, y lo hace por la coherencia. Por aquello decía, no, si yo no tengo nada, decía 20 veces, si es que yo no tengo nada que perder, yo tengo ya todo y he hecho lo que creo que tenía que hacer, por tanto no me da miedo nada. Y además una cuestión fundamental de Marcelino es que era un gran pedagogo y un gran analista de la realidad. ¿Por qué? Porque lo más importante para él es que se comprendieran los mensajes. Por eso se leía toda la prensa de arriba abajo, lo subrayaba todo 20 veces y cogía lo que era más importante, porque además lo que hacía era traducir a la izquierda lenguajes de la derecha. Es que era una cosa fundamental. Y de ahí su reiteración hasta la salida, que decíamos, joder, Marcelino, que ya vale, que no lo he dicho 20 veces. Pero es que, claro, es que quería que la gente lo entendiera hasta el último, igual nosotros lo estábamos entendiendo, pero no estaba entendiendo todo el mundo. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque lo que quería es que los trabajadores avanzaran y las trabajadoras en la lucha por sus derechos y la transformación de la sociedad. Y luego su visión de futuro. Esto era excepcional. Mira, cuando ni los más sesudos analistas decían esto, él ya estaba avisando en los años 80 de la individualización de las relaciones laborales. Y nos decía aquello de la teoría del salchichón, algunos os acordaréis, que nos decía que nos estaban partiendo en rajitas, que no nos estábamos enterando y que cuando quisiéramos recordar, estamos ya tan separados unos de otros que iba a ser difícil aglutinar a la clase para cambiarla. Y entonces decía unos ejemplos tan clavos, lo de la teoría del salchichón nos lo decían en todos los congresos y en todas las reuniones, que va a pasar esto, cuidado. Y entonces, ya ha pasado, claro que ha pasado, aunque algunos se reían entonces. O cuando a principios de los 80 nos reúnen una serie de jóvenes, yo estaba en la Unión de Madrid entonces, todavía no estaba en la Confederación, y nos decían, vamos a ver, yo quiero que hagáis, era gente de universidad, gente de todos los sectores, un plan de solidaridad contra la crisis del paro. Y nos reúne a economistas, a abogados, a sindicalistas, y tenéis 3 meses para hacer un plan de solidaridad contra la crisis del paro. Y ahí sí sacó una cuestión que nos decía que era fundamental, y era que había que tener la necesidad de trabajo para todos y prestaciones y no desempleo para todos. Y que con eso teníamos que hacer un plan de solidaridad contra la crisis del paro que empezaba. Entonces estaban cerrando empresas a miles. En Madrid había un paro terrible de 77 a 80. O cuando explicaba lo que era la revolución científico-técnica, que lo habéis dicho algunos, y la importancia de la investigación. ¿Os acordáis de la revolución científico-técnica, la importancia que iba a tener los científicos, etc.? Y otro valor que ya antes decía era su gran humanidad. Y su gran humanidad y sobre todo el respeto por las opiniones de otros y de otras. Él nunca consideró un adversario a nadie, y mucho menos un enemigo. A lo más que llegué conmigo y con los compañeros
A mí lo decía ayer, el otro día hablamos por teléfono, me llamaba muchachota. Y cuando a veces se me enfadaba conmigo porque estaba todo el día... Chicarrona era. Perdón, chicarrona, digo muchachota. Chicarrona, perdón, Xenia. Pero cuando a veces se me mosqueaba un poco me decía, mira compañera. Y decía, Marcelino es una fama. Es hasta donde llegaba ya, lo de compañera. Porque era lo que más llegaba, Marcelino. Y entonces a los 2 minutos se le había acabado. Porque para él estaban por encima las personas, el compañero o la compañera, cualquier otra cosa. Tuviera las ideas que tuviera. Por eso, en los debates de los órganos de dirección, que fueron durísimos, con 3 candidaturas, 4 en aquel momento, creo que fue, lo estuve recordando, él lo dice aquí, creo que fue el cuarto congreso, en el que salieron las 4 candidaturas, que no explica aquí muy bien la situación de riesgo que tuvimos, que cuando faltaba alguno, con aquella cosa tan gorda, con la repercusión política que tuvo en el sindicato, lo que planteaba era, hasta la saciedad, integrar a todas las posiciones, destacando mucho más lo que nos unía y lo que nos separaba. Y ahí yo creo que tenemos mucho que aprender de Marcelino, mucho que aprender. Porque en aquel momento se hubiera roto comisiones sin este Marcelino. Por aquellas posiciones. Se hubiera roto directamente, igual que se están rompiendo muchas organizaciones en este momento. Entonces, el talante dialogante e integrador, con ese sentido tan profundo de la democracia, fue indispensable para que Comisiones lograra ser el sindicato plural, autónomo que este país necesitaba, después de tantos años de verticalismo. Y eso era muy difícil, repito, muy difícil. Y esto, unido al sentido de clase, al olfato que he dicho, para prever los acontecimientos. Hablaba de China hace 20 y tantos años, diciendo, China va a ser el gigante del mundo, cuidado con lo que va a ser China. Y decían, ya está Marcelino con China. Pues si China está en la miseria total. Bueno, pues es que estaba preveyendo lo que estaba pasando. Y mira que nos lo advirtió, lo que iba a pasar y lo que se iba a convertir China. Porque había leído los libros, había leído varias veces, y estaba sabiendo claramente lo que iba a pasar. Y además, lo que hacía es que tenía mucho optimismo a la hora de enfrentarse con los acontecimientos. Y una cosa fundamental era la unidad, la presión y la negociación. Y la vigilancia constante para el cumplimiento de lo pactado. Decía, lo más difícil es el cumplimiento de lo que se pacta. Se pueden pactar cosas, pero lo más difícil es el cumplimiento de lo que se pacta. Y otra máxima suya era aquello de todo lo que se acuerde hay que saberlo explicar a los trabajadores y a las trabajadoras. Si esto no se sabe explicar a la gente, esto no funciona. Esto significa que los trabajadores también tienen que participar en las decisiones, explicarlas y participar, porque es fundamental. Por eso hablaba Agustín del 15M, de las plazas, de todo aquello. Yo le veía a veces, digo, si Marcelino había bebido, había estado ahí echando el mitin en la Puerta Sol, y la habían dado y la habían allí y sacado hombros, vamos. Entonces, y otra de las cuestiones fundamentales era aquello de mantener la unidad interna y externa de toda la clase obrera, aquello que hablaba del gran sindicato unitario de todos los trabajadores y las trabajadoras. Incluso hablaba juntar comisiones de UGT con una sigla que decía y aquello. Lo dijo hasta el final, ¿te acuerdas, Jenny, en su casa? Y al principio. Y al principio, efectivamente. Y con lo que era más difícil, lo difícil que era mantener la unidad dentro de la pluralidad. Y hay partes de su libro que habla de la unidad dentro de la pluralidad. Que la unidad no significa exclusión, que significa mucha pluralidad y mucha tolerancia. Y por lo tanto fue una persona de izquierdas, una persona radical, en el mejor sentido de la palabra, con el orgullo de clase imprescindible para defender a los suyos, sin el sentido de la mal entendida respetabilidad que tan nefastas consecuencias nos ha traído a la credibilidad de los sindicatos en los últimos periodos, pero con ese equilibrio necesario entre la presión y la negociación, para afianzar las conquistas y no tirarse al monte. Lo de tirarse al monte lo decía 50 veces. Y huía de una cosa que me parece fundamental recordar, de los personalismos. Este libro dice una cosa, para mí, dice entre comillas, para mí siempre estuvo por encima la razón de lo que hacía y por qué lo hacía. De otro modo hubiera sido difícil haber resistido tantos años en la lucha sin quedarme. Y bueno, yo no puedo finalizar sin referirme a que Marcelino era un defensor a ultranza de la igualdad entre hombres y mujeres. Era un feminista militante. Con él nunca las mujeres de Comisiones Obreras nos sentimos ni discriminadas, sino que nos dio responsabilidades, nos dio una total confianza en nuestro trabajo y responsabilidades importantes. No nos dejó a la Secretaría de la Mujer solo, nos dio responsabilidades importantes. Yo creo que porque tenía 2 mujeres muy importantes en su casa, y porque Josefina y tú estabas ahí y sabía lo que significaban las mujeres. Y su hermana, que se me había olvidado a mí su hermana, es que eran 3 que te... Bueno. Entonces, yo acabo con esto felicitando a la familia, a la editora Joaquín por este libro, que es necesario releer, para que nos demos cuenta de lo que ha sido Marcelino y la plena actualidad de sus reflexiones, y también entender qué ocurrió en este país
y en especial en la izquierda, porque como dice bien, todo tuvimos que conquistarlo. Que no nos cambien tampoco ni la lucha de los 75-76. La lucha de fue durísima para conseguir lo que conseguimos. Y esto se ha olvidado. Por lo tanto, yo creo que gracias, hay que seguir siendo fieles a sus palabras y por lo tanto tenemos un gran legado que hay que transmitir a los jóvenes y que hay que seguirnos implicando en lo que significaba Marcelino. Marcelino no es una cosa... El libro es fundamental, pero lo que es Marcelino y lo que significa sigue absolutamente en pleno vigor, es más moderno que nunca Marcelino. Yo creo que eso es lo que hay que recuperar para todas las nuevas generaciones. Y que estoy encantada de estar aquí con todos vosotros, así que... Bueno, muchas gracias a Salce y ahora viene a Camacho. Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí y gracias a las personas que están en la mesa y que, bueno, pues me han... En fin, se me mezcla siempre esa cosa del orgullo militante de todos los que son compañeros de lucha y después de la proximidad a mi padre, ¿no? Yo, de hecho, he elegido a las personas que están aquí pues porque sé que han compartido luchas desde hace muchísimo tiempo con él, que han estado en la misma causa, en las posiciones dificilísimas, en la dictadura y después. Todo eso para mí era muy importante, también porque todas estas personas que están aquí, aunque ellos no han hecho mención, y a mí me hubiera gustado, pues participan en las acciones de hoy, en los nuevos movimientos, es decir, encarnan en cierta manera también lo que mi padre hubiera hecho si hubiera estado aquí, ¿no? Todos ellos no tienen solamente recuerdos de su propia participación, sino pues que siguen pues en los retos que se plantean hoy pues con los diferentes movimientos que conocéis, bueno, en fin, todos los conocéis, ¿no? Pero también los he elegido porque todos ellos han estado con mi padre también en el aspecto afectivo, han estado con mi padre en todo momento, ¿no? Con mi padre y con nosotros, ¿no? Han estado con él en las situaciones dificilísimas que habéis mencionado. Bueno, de la madre de Víctor hay fotos en mi casa, por ejemplo, ¿no? De las salidas de prisión, ¿no? De Salce y Agustín, ni os quiero contar en lo que fueron, en lo que yo puedo recordar, me da no sé qué decirlo la verdad, pero en lo que puedo yo recordar como los momentos... Me la voy a volver a poner, ¿eh? A ver, mi chapita. Bueno, pues eso, estaba diciendo, recordando una temporada aciaga y espantosa del dolor que vivieron mi padre y mi madre en la expulsión de comisión. Bueno, en fin, a lo mejor se puede decir de otra manera, pero nosotros lo vivimos como una expulsión, en fin, una cosa fea, no era una renovación ni un cambio, no, era una cosa de que se lo querían quitar del medio por muchísimas razones que bueno, se han visto después, ¿no? O sea que... Y estuvieron ahí en todo momento. Y todos ellos han estado, ya digo, con ellos. Bueno, pues yo recuerdo las visitas, por ejemplo, de las últimas visitas a casa de Salce con Nicolás Redondo, uno de los últimos cafés, y recuerdo a Víctor, pues igual, de los asiduos, y a Agustín, pues hasta en el hospital. Yo recuerdo en el hospital, ahí con nosotros en las urgencias, etcétera, ¿no? O sea que, digamos que tiene ese doble componente político y personal, y yo creo que la actitud humana también tiene mucha importancia, y para mi padre desde luego la tuvo, y no sabéis de qué manera, ¿no? Bueno, así que después de dar las gracias, y voy a ir corriendo, porque habéis dicho muchísimas cosas, pues quería leer unas palabras de María Luisa Suárez, la abogada laboralista que todos conocéis. Cuando le dije que íbamos a hacer el acto, pues me dijo, ¿y qué te parece si yo escribo unas líneas? Y yo le dije, bueno, María Luisa, sería una maravilla. Y bueno, María Luisa, que tiene ya 95, ¿no? Víctor es otro de los que la visita junto con mi madre y yo. Y que ya, pues, ayer has estado. Me dijo. Sí, estaba muy contenta de que lo fue. María Luisa está ya muy mayorcilla, con muchísimas dificultades, no ve prácticamente, oye con mucha dificultad y tiene la cabeza estupenda y le cuesta mucho escribir, sobre todo porque no puede leer lo que escribe. Y entonces, bueno, pues... Y entonces ha hecho un escrito
que me ha hecho llegar, que no lo he visto, la veré la semana que viene, que dice: recordar a Camacho lleva aparejado el recuerdo. Bueno, primero dice que esta cosa de ir por el país con el libro, que es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros, así que me la salto porque no se nos ha ocurrido a nosotros, que el artífice es Joaquín. Así que ya le contaré a María Luisa que le censura el primer párrafo y empiezo por el segundo. Recordar a Camacho lleva aparejado el recuerdo de Josefina, ya que siempre será recordada con el apoyo familiar y la comprensión que en todo momento recibió de su compañera, junto a los magníficos jerseys que lució hasta su muerte. Conocí a Marcelino en mi modesto despacho de Feijó 14, donde me lo presentó Gregorio Ortiz Ricol, responsable en el Colegio de Abogados de Madrid en el año 1959. Ahí empieza la cosa, ahí empieza la relación. Gregorio, bueno, está aquí un poco saltado, pero en fin, Gregorio del Partido Comunista de España, abogado, pues empiezan a pensar que es hora de que se cree un soporte jurídico para facilitar la lucha de los trabajadores, la asesoría, en fin, que vayan entrando con una especie de pseudo apoyo legal, digamos, ¿no? Esa era un poco la idea en aquel momento. Marcelino había vuelto a Madrid con la familia que había quedado con Josefina en Argelia. Ha terminado nuestra guerra civil. Pero dejemos hablar a Marcelino en su libro de memorias Confieso que he luchado. Volviendo a aquella primera entrevista en 1959, fue para mí muy importante por varios motivos. Primero, me puso en contacto, bueno, María Luisa le adoraba y le adora, ¿eh? O sea, es como de abuela. Me puso en contacto con un hombre privilegiado, dotado de un cerebro prodigioso que cambió la lucha de los trabajadores, lograr un sindicato libre e independiente. Supo aprovechar la ley 1952 que el sindicato vertical dio sobre las elecciones de vocales jurados de empresa. Supo manejarla de tal forma y con tanta habilidad que cambió la forma de luchar de la clase trabajadora, haciendo de ella la posibilidad de infiltrarse en el sindicato vertical. Con forma tan inteligente que obligó a la dictadura a crear el Tribunal de Orden Público, un muro de contención por donde fueron pasando todos los trabajadores que, siguiendo a Marcelino y su lucha, dejaron sin fuerza. Se puede decir que fue anulado aquel muro de contención creado para cortar cualquier medio de lucha de los trabajadores. Marcelino puso en manos de los trabajadores una herramienta magnífica que le permitió crear las comisiones obreras. Sin embargo, no fue fácil, fue una lucha que costó cárcel e incluso la muerte de varios. Todos pasaron por el TOP, Tribunal de Orden Público. Naturalmente que el que dirigía la lucha estuvo más. 10 años de su vida en diversas cárceles, llegando a convertirse en el preso que no se beneficiaría de ninguna ventaja derivada del reglamento de prisiones. Marcelino Camacho fue el rehén de la dictadura. El primer libro donde se especifica que era el TOP fue escrito por Juan José del Águila Torres, un texto que se ha convertido en un libro de consulta. En la actualidad, todos los años de gobierno de Rodillo del PP ha anulado todo lo logrado por la clase trabajadora. Recordaremos a Marcelino Camacho por ser como fue y por su espíritu creador fundamentalmente. Marcelino Camacho ha dejado de pertenecernos, ha pasado a la historia como un epígono de la lucha de las clases trabajadoras y siempre se le echará de menos por las cosas por él conseguidas para los trabajadores y que le han sido arrebatadas por este terrible gobierno. Pues yo, según iba viendo el texto de María Luisa, pues iba señalando algunos nombres. A lo largo del libro de memorias de mi padre aparecen cantidad de nombres, o sea, es la historia, el libro es básicamente la historia de las diferentes etapas de la lucha, de las circunstancias que le toca vivir, ¿no? Y luego hay una parte muy importante que es la creación, el origen de las comisiones obreras, ¿no? Y bueno, y cosas después. Pero en el libro también está atravesado de un montón de nombres que han significado muchas cosas, muchas en el terreno político, muchas también en el terreno afectivo. Personas, me viene a la memoria, como el padre Llanos, ¿no? que venía a casa, en fin, gente que no estaba exactamente en sus ideas. El padre Llanos, Diez Alegría,
también que estaba allí con nosotros en las celebraciones del cumpleaños, es una de las ocasiones más importantes de nuestra vida. Bueno, Ruiz Jiménez, que hace un par de años, o 3 tal vez ya, publicó también la primera parte de sus diarios y habla también un montón de mi padre y de las visitas a la cárcel, en fin. Hay muchas personas que participaron en una u otra manera en la lucha que vienen también en el libro y bueno, me extendería demasiado, pero esto no viene por casualidad, viene por la importancia que daba él a toda en fin, fue el movimiento obrero, no mi padre solo, ni muchísimo menos, muchísima gente que practicó y hizo esa lucha y mucha gente que hubo a su alrededor y todo eso viene en el libro si se sigue. Y viendo lo de María Luisa, por ejemplo, pues he recogido algún nombre porque María Luisa menciona, en este pequeño texto y también en sus propias memorias, pues yo cuando leí las memorias de María Luisa me quedé estupefacta, la verdad. Mira que la conocía hacía años, ¿no? Pero cuando la leí, pues dije, madre mía de mi vida, la gente que estaba junto al movimiento obrero, porque bueno, digamos que mi padre es un hombre de la clase obrera que se rebela contra las circunstancias que él mismo vive, pero había otra serie de personas como María Luisa y Fernando que vienen de capas de la burguesía media en realidad, que estudian en libre de enseñanza y que pasan una serie de vicisitudes que bueno, que son tremendas, ¿no? Y por ejemplo, de los nombres que me gustaría rescatar para un poco, porque luego lo terminé diciendo, porque creo que la publicación del libro es, bueno, importantísima por las razones que ya habéis dicho, no me voy a extender, pero yo creo que tiene que ser esencialmente una ocasión de recuperar la memoria de las ideas que se ha planteado aquí y también la memoria pura y dura, la memoria de los periodos de la guerra, la memoria de los periodos de la dictadura, etc. Y bienvenido sea que mi padre pueda tener, digamos, más tirón, pues bueno, por razones que no voy a explicar, pero a mí me gusta, en otras sesiones que hacemos parecidas a esta, pues me gusta recordar que bueno, que hay mucha gente que estuvo en la lucha y todo eso tiene que ser conocido, tiene que ser... Bueno, luego vuelvo a eso. Yo soy bastante peor oradora que los que me han precedido, como veréis, así que iré deprisa, sobre todo por el tiempo. Pues uno de los que habla, por ejemplo, es de Gregorio Ortiz, ¿no? Gregorio Ortiz, abogado, que habla aquí, en este pequeño papel. Gregorio Ortiz era el marido de Luisa Barona. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Gregorio Ortiz ve a mi padre? Bueno, ve a mi padre Gregorio Ortiz porque mi padre, cuando llegamos del exilio, exactamente igual que hizo nada más terminada la guerra, después de evadirse de la prisión en la que estuvo durante unos días por el golpe de Casado, ya sabéis, en el final de la guerra, igual que en ese momento se incorpora de inmediato, a mí me parece alucinante, después de no poder salir, porque su primera idea es marcharse por el único punto que había en ese momento, que es Alicante, pero no le da tiempo y no puede marcharse. Y después, buscando, como tantas otras personas, vienen a la ciudad grande buscando, digamos, una protección, se supone que del anonimato, aunque bueno, pues las denuncias. Y en ese momento ya, no él, en general, es que otra vez buscan los contactos con el partido y vamos, es que acaban de ser derrotados y empiezan nuevamente la lucha. Eso es una cosa, aquello, como decía mi madre, es que te caes y te vuelves a levantar. Pero eso es así en todo momento de su trayectoria. Y se me ha ido el dedo, no sé qué iba a decir. Pero bueno, vuelvo a lo que quería decir de Gregorio. Eso, Gregorio estaba casado con Luisa Barona, y Luisa Barona, yo la conocí al llegar de Argelia, que me llevaba mi tía en los primeros días del regreso del exilio, y eran reuniones de mujeres que habían pasado, pues eso, entre 9 y 15 años de cárcel, ¿no? O sea, acusadas todas ellas, como mi padre también, en aquel, un poco antes de marcharse, acusados todos de las figuras de en torno a la rebelión, que María Luisa explica en cantidad de documentos, que una figura inventada que además fue creada a posteriori, en fin, jurídicamente intocable, ¿no? Entonces María Luisa
pues había estado presa con mi tía muchísimos años y debió salir. Mi tía salió en el 52, después de 9 años, y María Luisa, o sea, Luisa Barona, debió salir en esos años 50 y tantos también. Y a Gregorio, que le condenan a 20 años, le meten en 1960. Y yo de lo que me acordaba, porque yo he debido hacer de pequeña esas visitas a las compañeras presas de mi tía, a las chicas, que la llamaban ella las chicas, pues yo me acuerdo, un poco después, se me quedó grabado de una cosa que decía su hijo, el hijo. Decía, mi papá, ellos vivían, los padres de la familia de Luisa Barona, tenían una fontanería, era un bajo, y había como una especie de patio, y había un cajón, claro, para conejos. Y decía él, mi papá está como los conejos que tiene mi abuela, en un sitio así metido, ¿no? Y esto que a mí él debía explicar en su cole o algo así, que su papá, porque claro, el chaval vería en las cárceles entonces, después de grandes batallas que tuvimos, pusieron otro sistema, pero en las cárceles había un muro, una reja y después una tela metálica que efectivamente era como una jaula para animales, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues yo me acordaba de Gregorio, del periodo de cárcel de Gregorio, por aquellas cosas que decía su hijo, ¿no? María Luisa y Fernando, voy a hablar, como de mi padre habláis algo mucho, yo voy a hablar un poquito de María Luisa también. María Luisa, es sustancial, bueno, si es que hasta un sillón que tiene en su casa se llama el sillón de Marcelino. O sea, la vida de María Luisa ha estado, la de mi padre y de María Luisa está atravesada a eso de la fuga de delante de la policía. Bueno, sé que sí. son mil historias. Cuando tomes con ella... El sillón de Marcelino está... Bueno, pues María Luisa y Fernando se casan después de muchas vicisitudes para hacer una boda por lo civil, que no puede ser. Bueno, se casan, se van de viaje de novios, y cuando regresan van al penal de Burgos. Ella todavía no... Era la primera vez que iba a un penal, pero no iba como abogada. Pasan por allí por casualidad, porque ellos eran, la familia de Fernando, eran muy amigos de la familia de los Villalanda, que eran, os separo los dos troncos, el doctor Villa era el director del hospital de Badajoz cuando entran las tropas franquistas y se cargan a todo el mundo, incluido a este señor. Y su mujer, de apellido Landa, era hermana de Matilde Landa. De manera que lo traigo a colación para que veamos el mosaico en la historia de España de la represión y de la dictadura desde el primer momento hasta este. Bueno, ellos van a la cárcel porque estaba preso uno de los Villalanda. Matilde Landa, sí, que es una histórica de las mujeres. Una histórica de las mujeres, porque en la cárcel de mujeres, en Matilde Landa, en los primeros, ya no sé si estaría desde el 39 o desde cuándo, pero Matilde Landa está en las oficinas de... Las cárceles han sido de siempre un lugar de organización y de lucha también, y de hacer en la medida de las posibilidades lo que se pudiera. Y en aquel momento, en las cárceles de mujeres de Ventas y de Segovia, que son las que yo conozco entre comillas, pues porque es por donde está mi tía y bueno, y he leído pues todo lo que he podido al respecto, pues se organizaban para sacar información de las administraciones y para poder avisar a las compañeras porque ahí se estaba penado a muerte durante meses y meses, y avisaba para avisar de cuándo iban a bajar las abastelas, etcétera, y alguna fuga se consiguió por esas informaciones. Yo conozco completamente cómo se montó una de las fugas por otra persona de mi familia, por mi suegra, que participó en la fuga de 3 que se consiguieron escapar, ¿no? Bueno, Matilde Landa, bueno, pues fue tremendo. La historia de Matilde Landa no la voy a contar, está escrita por muchos sitios y era solo por daros idea, ¿no? De cómo a través de, si seguimos un poco el hilo de muchas de estas personas que aquí se mencionan, de las que menciona María Luisa, pues tiramos un poco del hilo de la memoria y tiramos de lo que ha sido la historia de la represión desde la guerra hasta recientemente, ¿no? Gente de la que hay que tirar en esta nueva recuperación de la memoria, porque el objeto desde el primer momento, esto a mí me lo contaba más bien mi tía, aparte de las lecturas, y he de decir también sobre los temas de la recuperación de la memoria, que de hecho ha sido mi reenganche con el club, porque yo vine aquí muy jovencilla y repartía aquellos, eso hacías mención y te voy a decir cómo era un cuadernillo doblado en 4
y así pequeñitos, un formato pequeñito que repartíamos como si fuera propaganda ilegal por aquí abajo. Bueno, aquí abajo, no abajo de la plaza, ¿no? Repartíamos la Declaración de los Derechos del Hombre, que a quien se le diga, esto en los años 60 y tantos. Bueno, pues... ¿de dónde estaba? ¿Qué he leído? Con tu tía. Ah, sí, estaba con mi tía. Estaba queriendo decir que la idea de extirpar a los vencidos fue total, físicamente y con la represión de todo tipo, o sea, con las ideas, pero también físicamente, ¿eh? Las palizas y todo eso, ¿para qué os quiero contar? Y esa idea de anularlos, de quitarlos del medio, yo la verdad es que creo que sigue hasta el presente. Sigue hasta el presente. Porque el derribo de la cárcel de Carabanchel, por ejemplo, forma parte de eso. Forma parte de esta voluntad de aniquilarnos o de hacer daños porque sí. Porque si recuerdo la propia historia de mi familia, de negarnos, por ejemplo, cuando yo me casé, o cuando tuve a mi primer hijo, que mi padre estaba preso en las dos ocasiones, de negar en la comunicación especial que entrase mi abuela, porque no era la madre natural de mi padre, sino que era la segunda, negarnos que entrase a la visita. Por eso, o sea, quiero decir que es que hace falta tener una mente que, bueno, que, en fin, que es un detalle pequeño que solo cuento para situar un poco en todo esto, ¿no? Que contábamos una broma. Pues sí, efectivamente, que era, en fin. Dicho esto, de todas maneras, bueno, estaba diciendo que yo me incorporé al club cuando el club, durante mucho tiempo, habéis hecho unas que las tengo yo todas en casa, y mis padres también los tienen, ¿no? Porque mis padres han sido del club, como ha dicho Antonio, desde entonces hasta mi padre y mi tía, hasta que se han muerto. Mi tía lamentaba enormemente que se hicieran tan tarde las reuniones porque ella quería venir por aquí. O sea, el club ha sido, junto con las demás, su pertenencia al partido, su pertenencia, comisiones, por supuesto, y el club ha tenido un papel importantísimo en la vida de ellos, aunque durante mucho tiempo no pudieron vivir. O sea que, y yo me reenganché, de jovencilla ya digo, estaba ahí, y me reenganché precisamente con la cantidad de ciclos que hicieron sobre la memoria. Yo volví aquí porque se hizo un trabajo espléndido que, bueno, pues yo creo que no se ha hecho en ninguna parte, francamente, como el que se ha hecho aquí. Hay asociaciones pero que no han hecho ese tipo de divulgación. Alguna hay ahora, pero en fin. Yo cuando veía esos documentales, la verdad es que me costaba encajarlo, porque por primera vez, la primera vez que vi, por ejemplo, los campos de concentración, y me di cuenta que mi padre había estado en esos campos de concentración, o cuando veía las listas, las listas de las empresas en las que habían trabajado los trabajadores de las empresas vamos, de hoy, las empresas de hoy. Si hacemos otra de las razones por las que la actualidad de todo esto, que debe formar parte de la memoria, de dónde viene el capital todavía que hay hoy, qué cosas han cambiado y qué cosas no han cambiado, ¿no? En fin. Pero yo creo que esto, que es una parte de la memoria a recuperar. Sin embargo, cuando se lee el libro, se lee este libro y otros que he leído yo de memorias también, la mayor parte de los luchadores que han escrito después sus memorias no hacen un libro de víctima, ¿no? Cuando oigo esa expresión, que yo sé que hay que tener expresiones de las víctimas del franquismo, yo siempre pensé, ellos como víctimas no se han visto nunca, no se veían como víctimas, ellos eran los luchadores por la libertad. Entonces no había esa vivencia, ¿no? Ellos eran, pues eso, bueno, ellos eran, y muchos de nosotros en el periodo que nos tocó, porque éramos más jóvenes, pues se vivía de, pues eso. Por eso estos libros que hay, pues yo creo que lo que tienen que hacer fundamentalmente es respetar esa cosa y ser, mi padre lo decía en una cosa que emitieron, le debieron grabar más cosas, pero una cosa que emitieron, se llama Epílogo en Canal Sur, que la utilidad que pueda tener o no, le dicen, ¿y usted por qué quiere ser recordado? Y él decía, yo, pues hombre, pues nada en especial, o sea, yo he recordado, bueno, él efectivamente estaba despojado de esas cosas, de que, y decía, pues hombre, si para la lucha actual les puede ser útil las cosas de mi vida, pues que las usen. Y dice, ¿yo qué voy a decir? Pues si todo el mundo se sitúa en su momento
Y yo creo que es así como hay que leer el libro y que es muy interesante de leer. Efectivamente, lo habéis dicho muchos y fenomenal, ¿no? O sea, y yo misma lo he dicho cuando llegaba a asambleas del 15M en mi pueblo y parecía que aquello se estaba inventando en este momento. Inventarse está fenomenal, yo me alegraba, vamos, iba, pero inventarse no, porque esto, en fin, eso y otras muchas cosas, el profundo sentido de la democracia y la pluralidad en las organizaciones, lo habéis dicho muchos aquí, ¿no? Y en su propio talante personal, ¿qué era para él el debate? El debate. Es probable que mucha gente en esas épocas, que yo desde luego no le quito un ápice de responsabilidad, pero en esas épocas tan duras que vivisteis también tuvieran que ver con que para él debatir, lo hacíamos en casa, o sea, nosotros en las comidas de entre familia, como todos éramos militantes de todas las cosas, ahí era una cosa que había que pedir casi la palabra para poder hablar entre plato y plato, pero él defendía sus posiciones y hasta el último momento, y no había ninguna agresividad, había pasión en la defensa de lo que decía, pero no había, claro, y eso yo creo que también es una cosa que hay que recuperar, porque lo contrario es el chalaneo, el yo me callo porque el otro me puede hacer no sé qué, o también no sé cuántas cosas, eso que se ha instalado. No conozco hasta ese punto al sindicato, que no soy más que militante de base, ¿no? Pero se ha instalado también en partidos políticos, o sea, se ha instalado, cosa que él también combatió en el interior de los partidos, ¿eh? Porque él ha tenido una voz, digamos, a la contra en muchas ocasiones. Cuenta en el libro, creo recordar, también el conflicto que tuvo en Segovia sobre aquella cosa. Para él, todos los puntos de su historia, en cada sitio, en cada circunstancia, pues lo que te ponía las necesidades, en fin, era... digamos, se indignaba en el momento y pasaba a la acción y proponía pasar a la acción colectivamente. Y tiene un conflicto que yo creo que alguno incluso llega a pedir su expulsión, pues tiene un conflicto porque algunos sostenían que en las cárceles pues no había que luchar, que en las cárceles había que pasar lo antes posible y sin embargo la lucha en el interior de las cárceles fue importantísima. Yo recuerdo, por ejemplo, recordaréis muchos conmigo, las huelgas de hambre, los encierros de las mujeres en las iglesias, todo ese tipo de cosas que sacaban de la cárcel, por ejemplo, la existencia de los presos políticos, porque en aquellos encierros, ¿qué años eran? Yo creo que eran 60 y pocos, ¿no? 70 y pocos, o 60 y tantos. 66, 67, 68, huelga del 1001, huelga del proceso de Burgos, no, en el 67 nos trasladan a 25, que dice que somos terroristas, absolutamente, nos trasladan de Soria a Segovia por una huelga de 10 días, y allí tenemos una pelea que la relata, y la relata luego la de Segovia con otros conflictos, y a quien decía, aquí la acción se ha terminado porque estamos en la cárcel y estamos jodidos. Sí. Pues no estamos jodidos, hay que conquistar zonas de libertad dentro de la cárcel, y lo ganamos. Y él, que está en la prisión de Madrid en ese momento, le trasladan, porque el conflicto estaba en Madrid, le trasladan, no sé si en ese momento es a Segovia o a Soria, y claro, el conflicto ahí, no porque él lo exportara, es porque claro, las condiciones eran las mismas en todas partes y el conflicto se va extendiendo. Pues contra eso también había una tendencia de no luchar. Y bueno, él y otros más, pues mantenían la contraria, ¿no? O sea, quiero decir que eso se podía reducir por trabajo, por reducción de penas, luego que te aplicara norma condicional, podía... Sí. Bueno, para el aprendizaje, digamos, de lo que es la lucha política y en qué condiciones y lo imprescindible que es las organizaciones asamblearias, democráticas y plurales, otros lo han dicho delante de mí, pero me parece eso una clave de su pensamiento. La otra clave, que también se menciona, pero lo voy a repetir, es la posición de clase. La posición de clase que tiene que ver básicamente con el reparto de la riqueza hoy en día, ¿no? Que ha ido, obviamente, digamos, actual de cuando él lo decía con aquello de la tarta ahora, ¿para qué vamos a contar? Y yo lo que ahora, como pues, en estos actos, pues lo que me voy acabando pensando es que al final se encuentra uno por edad también y por la gente donde yo hago mi militancia, que es en Majadahonda, en la Izquierda Unida de Majadahonda. Bueno, y tengo muchísimos carnets más, pero hago referencia a eso. Veo compañeros comprometidos jóvenes, compañeros comprometidos y que están a lucha y desconocen también nuestra historia, la desconocen también. Si ahí se desconoce, pues a ver, ¿qué va a pasar en el resto? Estoy totalmente convencida que dentro de comisiones ni siquiera
vamos, es que yo creo que debería formar parte de la formación sindical de los nuevos electos, de conocer su propia historia y los métodos de lucha de los que estamos hablando. En fin, la memoria tiene que existir una política, para rematar, tiene que existir una política pública de memoria. Y eso, nosotros, los familiares de los que nos toca, pues haremos todos los esfuerzos por recopilar. Nosotros bueno, están mi hermano y mi cuñada digitalizando de todo porque los documentos se van haciendo viejos. Hemos ido pidiendo los expedientes, tenemos los expedientes militares, los expedientes de la policía, que son una maravilla, ¿eh? O sea, leerse eso, por ejemplo, también los de mi madre, en los encierros, ¿no? O sea, cómo se hacían todos esos movimientos para hacer la declaración, si que te pillaran por no sé qué lado, en fin, todo ese tipo de cosas pues no pueden quedar en la voluntad de un pequeño grupo. Esto es obvio que tiene que haber una política de memoria y eso tiene que penetrar. No solamente tenemos que recabar los datos, custodiarlos, buscar un centro, sino que además eso tiene que extenderse culturalmente, en la enseñanza. En fin, yo creo que esa sería una reivindicación. Para mí, me gusta terminar estas cosas con esta reivindicación. Me hubiera gustado también hablar un poco más de mi tía y de mi madre, ¿no? Porque efectivamente la figura de mi padre parece que, y todos os fijáis al final en eso, pero bueno, ellos como símbolo de la pequeña historia de nuestra familia. Pero bueno, esta vez le ha tocado a Gregorio y a Luisa Barona. Y ya está. Yo con esta obsesión como por la memoria, pues ahora estoy tomando conciencia, aparte de haber tenido un carné más en algunas de las asociaciones, pues el lunes, por ejemplo, que teníamos allí en Majadahonda una presentación de Unidad Popular, venía un quinto candidato, pues yo llevaba mi chuletilla y llevaba no sé si se llama manifiesto, cómo se llama, pero en fin, las conclusiones de una reunión general que habéis tenido, un encuentro, todas las plataformas donde viene muy bien explicado qué se reivindica, y creo que incluso, o yo he leído al final, pues que planteáis que ante las elecciones, pues que los partidos lo hagan suyo. Pues yo desde luego cogí y al candidato, he de decir que en el resto de las cosas, francamente, pues me sentí encantadísima, porque yo también lo hago muchas veces cuando voy a los sitios, y mi padre cómo lo vería esto, igual que lo habéis dicho aquí, ¿no? Y yo veía a aquel joven chaval, profesor universitario, quinto en la candidatura y todo eso, y dije, bueno, vale, a mi padre esto le encantaría, ¿no? Y como entre las preguntas de la mayoría, eso que os decía, de jóvenes, no figuraba nada sobre la memoria, preguntaban detalles sobre las propuestas en materia laboral, etcétera, pero sobre eso no. Pues yo sí que pregunté si se habían ocupado de esto, qué había de esto. Y bueno, sí, me quedé un poco tranquila, es el primero al que pregunto, como en casa ahí, claro. Y efectivamente, pues sí lo he recogido, pero yo creo que esto es una cosa a reclamar, porque si veis en las diferentes intervenciones que están haciendo ahora, es que es un tema ausente. Lo más que han llegado ahora mismo es a decir que lo de la fosa, bueno, que lo de la fosa vale, pero el resto, las calles y esto, pero bueno, ni siquiera cumplir la ley de memoria. Vamos, o sea, esto se lo he oído yo al Rivera, por ejemplo. O sea que, en fin, en definitiva, que, bueno, pues eso, que tenemos una buena ocasión para en foros diferentes reclamar también estas cosas en este momento que hacen las cosas. Me voy a ir para atrás, solo un poquitín solo, sobre estas idas y venidas en los discursos que hay. También fuera, o sea, quiero decir, en estas asambleas ciudadanas que se llaman ahora, sobre la transición y qué se hizo en la transición, ¿no? O sea, mi padre no ha tenido esos resquemores de qué se hizo y qué no se hizo en la transición, porque no se lo he oído yo nunca, porque en la transición, como en cualquier otro momento, se ha estado en la pelea a fondo con los efectivos que se tenía. Y claro, se ha llegado hasta donde se podía llegar en la transición, y eso es un recuerdo mío, en la transición. Lo que se debate, bueno, la transición, cuando está Franco muriéndose, está la operación Lucero, que en mi familia dormíamos fuera de casa. Así esperábamos el cambio, con la operación Lucero, que luego no se produjo la detención masiva, pero eso era lo que venía. Y después, en todos los primeros meses, o bueno, pasó un poco de tiempo, las discusiones eran hasta dónde llegaban las legalizaciones.
¿eh? Yo me acuerdo de estar con mi madre, bueno, unos meses después detienen en la reunión de la Plata-Junta, detienen a Simón, a mi padre, a Trevijano, no me acuerdo quién era el otro, uno de MC, Don Onsoro, los detienen, y entonces aquel día que vamos mi madre y yo a las Salesas a preguntar, pues bueno, pues ahí estaba un socialista que luego dejó de ser socialista, y no voy a decir por eso su nombre porque después se pasó izquierda unida, y bueno, entonces estaba, lo que se estaba manejando es que bueno, que algunos desde luego nos dejaban en la clandestinidad. Eso era la transición, ¿eh? La pelea por la amnistía. Yo recuerdo que estaba de baja y fuimos a una manifestación y yo estaba con una neuralgia que no me podía mover. Nos sacaban de los coches a palizas, nos sacaban de los coches en la mano. Esto fue la transición. Una transición llena de lucha, como decíais antes, el 76, pero claro, había otras fuerzas, no éramos nosotros. Y sobre todo, mi padre no hacía... Y dice en muchos sitios que claro, hay un elemento esencial que es la relación de fuerzas, que condiciona el resultado, claro. Pero sobre todo, lo que yo quiero decir es que habrá que revisar lo que haya que revisar en cada momento, pero sobre todo lo que hay que hacer es que en cada momento, hay que acometer las cosas que hay pendientes y luchar sobre ellas, porque nos vamos a poner a mirar si qué hicieron o qué no hicieron y todos los días después, ¿qué? ¿Hemos estado en Alvis o qué? Bueno, o sea que yo creo que, bueno, hay que, pues eso, emprender, y algunas veces podremos más y otras veces podremos menos. Desde luego, hay que poder llegar a decir hemos podido más o hemos podido menos si ponemos las fuerzas en medio y las movilizaciones, primero las ideas claras y después las movilizaciones, pero cada momento nos pone unos retos delante y no podemos mirar para otro lado. Ese momento, pues ese es el que hay que acometer, ¿no? Y con toda la inteligencia y con toda la carne echada en el asador y con toda la pedagogía. Y bueno, me vais a disculpar que me he extendido.